Buen día compañeros, querido profesor. El día de hoy hablaremos acerca del efecto Hall. Dentro del siguiente video vamos a ver sus distintos campos, como lo son, su funcionamiento, el modelo matemático y sus principales usos. Los integrantes de nuestro grupo constan de mi persona, Stephanie Blanquizet García, Sayan Camilo Mosquera Román y Brian Steven Moncada Arboleda. Entonces daremos paso al funcionamiento del efecto Hall. Buen día compañeros. El día de hoy entonces hablaremos acerca del efecto Hall. En este caso vamos a describir el funcionamiento del mismo. Vamos a hablar un poco de la teoría de dicho fenómeno. Este fue descubierto por el físico Edwin Herbert Hall, en el cual se basó en un experimento con una batería, un conductor, un amperímetro, un voltímetro y un imán, como observamos en la pantalla. Estos objetos, el funcionamiento del mismo es mostrar un objetivo claro en el cual se puede observar el comportamiento del conductor mientras exista un pasaje de corriente y una aplicación de un campo magnético en este conductor perpendicular al flujo de corriente eléctrica. Vamos a experimentar y a ver algo en lo siguiente. Vamos a conectar la batería en el circuito. Podemos ver el pasaje de cargas positivas, que son esferas azules, y las cargas negativas, que son representadas por esferas rojas. En el pasaje de cargas en el interior del conductor se observa que no hay ordenamiento en relación de cargas positivas y negativas. Ahora, cuando aproximamos el imán, la fuerza ejercida por el campo magnético en las cargas produce desvíos a los portadores de cargas. Por tanto, estos pasan por un lado del conductor y genera una variación de potencial en el conductor. Este se puede medir con el voltímetro y se llama tensión Hall. Al alejar el imán del conductor, la fuerza magnética que desviaba los portadores de carga se acaba y por consecuencia la tensión Hall desaparece, como se muestra en el voltímetro. Por tanto, se puede decir que el efecto Hall es esa presión de un campo magnético por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento de las cargas. Pasamos con lo siguiente, que sería el modelo matemático del mismo. Luego de haber hablado sobre el funcionamiento del efecto Hall, ahora hablaremos sobre el modelo matemático de este fenómeno. Entonces, si tuviéramos un conductor de una forma rectangular, así como podemos ver, que tiene una cierta longitud y un espesor, y si le ponemos un ancho llamado T, luego una longitud llamada B minúscula y luego una altura o también un ancho, el cual se va a llamar una A minúscula. Y aparte de esto, que está inmerso en un campo magnético con esta dirección que estoy dibujando en este momento y se va a nombrar B mayúscula. Entonces, si un electrón dentro de este conductor, al cual nombraremos con una especie de cinta, su velocidad de esta partícula será hacia esta dirección, como hacia la izquierda, y su fuerza magnética iría hacia arriba, por lo cual esto hará que el electrón se ubique en la parte superior de la cinta. Por consiguiente, los demás electrones también se ubicarán en la parte superior y por defecto los protones, o sea las cargas positivas, se ubicarán obviamente en la parte inferior. Entonces quedaría de la siguiente manera, así como podemos ver en el dibujo. Entonces, este movimiento de partículas va a suceder hasta que la fuerza magnética sea igual a la fuerza eléctrica que se establece en estas partículas, protones y electrones. También recordemos que en estas partículas existe un campo eléctrico, la cual las cargas positivas van hacia las negativas de esta manera
Y sobre el electrón que ahorita estábamos hablando, hay una fuerza de origen eléctrico que va hacia abajo, va dibujado de esta manera. Entonces decíamos que la fuerza magnética era igual a la fuerza eléctrica, que se equilibraba. Podemos decir entonces que Q por V por B, que B es perpendicular a la velocidad de desplazamiento de la partícula, o sea que se multiplicaría por este módulo, que es igual a Q por E. Se cancelan estas Q y quedaría así: V por B es igual al campo eléctrico E. Como E no es medible, entonces la distancia entre las cargas es A, que estas A sí se pueden medir. Por lo tanto, nuevamente la fórmula quedaría de la siguiente manera. La A, recordemos que es la altura anteriormente dicha, que es esta. Entonces quedaría así: velocidad por B por A es igual a E por A, que es igual al potencial de Hall. Cabe recalcar también que a esta cinta conductora se le pasa corriente, que iría de esta manera dibujada la corriente. El potencial Hall o el efecto Hall ha sido utilizado para medir campos magnéticos. Con este efecto se ha creado algo llamado gaussímetro o teslómetro, lo que es como una cinta, así como la que dibujamos anteriormente, a la cual se le pasa corriente y se hace pasar en esto líneas de campos como los terrestres o los campos de un imán. Así que esto sería todo por el modelo matemático del efecto Hall. Ahora seguiremos con los usos de este efecto. Ya mis compañeros, que es Sayan y Estefa, pues hablan sobre el procedimiento, sobre qué es el efecto Wall. Entonces yo me voy a enfocar en para qué sirve el efecto Wall en nuestra vida real, ¿cierto? ¿Cuál es su caso de uso y por qué necesitamos tanto este efecto? Bueno, decimos que el efecto Wall es usado con frecuencia para establecer modelos teóricos de los flujos de plasma. ¿Qué nos referimos con esto? El efecto Wall lo que nos va a ayudar es hacer mediciones y no solamente mediciones, nos puede ayudar a saber cómo se comporta un campo eléctrico, la densidad la densidad de un campo, muchas cosas, ¿cierto? Bueno, también decimos que esto nos sirve para acercarnos a cómo son los ciclos solares, a acercarnos sobre las manchas, bueno, muchas cosas más, ¿cierto? Que nos puede servir este efecto Wall. Decimos que también tiene ciertas extrañas de los campos electromagnéticos de las estrellas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este extraño comportamiento que tiene el efecto Wall en las estrellas? Digamos, podemos decirlo en cómo las estrellas, su densidad o estas cosas, porque pues prácticamente para eso se basa el efecto Wall, ¿cierto? Dice que el efecto Wall también nos ayuda a entender un poquito sobre nuestra magnetosfera de la Tierra. Entonces pues nos pone a pensar que también nos ayuda para saber cómo se comporta el campo eléctrico que tiene rodeado nuestra Tierra, ¿cierto? Del polo norte a polo sur. Entonces pues es un efecto que es muy interesante y fuera de que nos ayuda en nuestra vida diaria, lo podemos utilizar también en la industria automotriz. ¿A qué nos referimos que lo podemos utilizar en la industria automotriz? Pues es que en la industria automotriz hay una práctica que se hace, que es el arranque por el efecto Wall. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el carro según eso, se puede arrancar solo simplemente por el hecho de tener el efecto Wall, ¿cierto? El principio del efecto Wall actualmente pues se está utilizando en muchas prácticas en nuestra vida diaria. ¿A qué nos referimos con esto? Que nos puede servir para las tarjetas magnéticas, detectores de
de proximidad, sensores de velocidad, medidores de potencia eléctrica y muchos más. En estos momentos pues solamente son como los que yo más pude ver y pude como definir bien, que yo me acuerde muy bien. También digamos escuché que el efecto Wall puede o ayuda, porque también el efecto Wall sirve para eso, si no estoy mal, para los conmutadores activados de un campo magnético de un imán. Para eso también nos sirve el efecto Wall. Entonces vemos que el efecto Wall tiene muchos casos. Digamos, acá podríamos buscar uno. Los pongamos sensores de efecto. Ahí está, sensores. Vamos a algún sensor y lo podemos explicar muchísimo mejor para que lo veamos mejor. Digamos, por aquí podemos buscar unos. Bueno, acá hay muchos. Acá hay imanes, cómo se utiliza el efecto Wall. O sea, hay muchas teorías, muchas cosas que podemos ver y podemos ver que es utilizado en gran cantidad de objetos, que este efecto pues nos ayuda a eso. En la automotriz también sirve para lo que es la electrónica dentro del vehículo y todo. Entonces el efecto Wall es muy interesante. Pues estos serían como lo que más podríamos ver el efecto Wall y cuál es su uso en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias. Para un pequeño resumen de lo anteriormente visto, recompilaremos los momentos más importantes de cada parte: funcionamiento, modelo matemático y usos principales. En el funcionamiento, recordemos que en resumen el efecto Wall es la presión de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor, por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento. Para el modelo matemático, su momento más importante, que servirá para recordar en futuras resoluciones de problemas, que su fórmula es V por B por A va a ser igual a E por A, que va a ser igual a V Hall, que será potencia Hall. Y por último, recordemos que los usos de este fenómeno en la vida diaria aparece en el arranque de vehículos, para modelos de flujos de plasmas, cómo se comportan los campos eléctricos, como el de la magnetosfera, y saber ciclos solares, detectores de proximidad, tarjetas magnéticas, sensores de velocidad, etc.